Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Pero muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, vengo con una preparación súper rápida y fácil de hacerse y sobre todo un clásico de las mesas de pastas básicamente, porque estamos hablando de una lasaña, pero te voy a mostrar cómo darle un giro de tuerca a esta preparación que normalmente tiene una presentación muy clásica, que son las láminas superpuestas con el relleno entre ellas. Esta vez vamos a hacerlo de una manera diferente, un poco más creativa, y quiero que me acompañes para hacerlo. Así que te voy a pasar la lista de mise en place para que ya puedas estar viendo qué ingredientes vamos a utilizar. Para esta preparación necesitamos 6 láminas de lasaña instantáneas, 8 fetas de queso, 8 fetas de jamón, 100 gramos de queso para rallar, 8 unidades de tomates para salsa, 200 ml de crema de leche, un poco de nuez moscada, un diente de ajo y un mazo de cebollita de verdeo. Muy bien, ya viste los ingredientes, viste que son todos ingredientes que manejamos sí o sí en casa. Lo único que tenés extra o que normalmente no solemos utilizar es la masa de lasaña instantánea, que yo te traigo como opción porque es la forma más rápida, la manera express de hacerlo. Vos podés, si querés, si te animás, trabajarlo como con masa casera de pasta, que no hay ningún problema en hacerla. Ya lo habíamos hecho en otros programas, es un porcentaje igual de huevos por cada 100 gramos de harina. Por cada huevo, 100 gramos de harina, eso lo vas mezclando y te desarrollas la cantidad que necesites. Por lo menos unos 500 gramos de harina y 5 huevos es suficiente para poder hacer un buen plato bien contundente. Y podés estirarlas, incluso las podés tener ya cortadas y frisadas. Entonces lo único que tenés que hacer es cocinarlas. Nosotros te traemos la lámina express para que puedas ver que es una forma rápida y fácil de trabajar en cocina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a hervir estas láminas. ¿Cuánto tiempo suelen llevar? Aproximadamente tardan en cocinarse unos 3 a 4 minutos como máximo. Queremos que estén bien cocidas, que no estén para nada al dente, porque vamos a trabajarlas de una forma particular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enrollar la lasaña, no vamos a servirla de la manera clásica, que es una capa encima de otra, sino que vamos a, justamente con las fetas de queso y jamón, vamos a poder enrollarlos y presentarlos de manera parada, ¿sí? No de la forma tradicional. Pero para eso vamos a trabajar también una salsa de tomate que te voy a mostrar cómo vamos a hacerla. Ya la habíamos hecho una vez, que es la fondue de tomate. Queremos que el tomate conserve su forma, pero eliminar lo más que se pueda la acidez. Y para eso vamos a cortarlo en cubitos bien pequeños. Vamos a tener la sartén bien caliente, vamos a acompañarla también con un poco de ajo. Y vamos a hacer una salsa de tomate un tanto espesa, un tanto no muy ligera como estamos acostumbrados. Justamente eso es la fondue de tomate, quedan los cubitos de tomate formados y le da una presentación muy interesante a cualquier plato. Ahora, ¿qué ingredientes vos le podés poner a tu lasaña? Yo te voy a mostrar cómo hacerlo de la manera más rápida, que es con jamón y queso, pero vos podés trabajarlo con los ingredientes que más te gusten. Normalmente puede ser de vegetales, puede ser de pollo, y particularmente esta forma de hacerse la lasaña es muy interesante porque vos tenés las láminas ya listas en la heladera o en la alacena y las sacás, las hervís, le cargas con tu relleno, lo enrollas, lo pones en una fuente, un poco de crema, un poco de la salsa de tomate y listo. Le das un toque de horno para que tenga justamente un poco de color, para que tome temperatura y ya está. El relleno lo puedes tener también terminado en tu heladera, así que sin problema puedes trabajar de esa forma esta lasaña, que es súper fácil de hacerse. Bueno, mientras yo voy cortando todo esto, te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, la industria nacional que te trae los mejores productos a base de harina de maíz todos los días. Te trae productos como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para preparar vellú instantáneo, masa para preparar chipa de almidón también. Hace todos tus pedidos al número 681-397 y recordá que Grano Par es fácil, es rápido y por sobre todo es riquísimo.
Vamos a estar utilizando esta semana productos de Granopar. Ahora ellos siempre te dan la opción, te traen el producto listo como para que vos lo armes. Estuvimos preparando un vellú la semana pasada. Buenísimo. Vos le podés agregar los ingredientes que quieras y le das tu toque personal a la preparación. Bueno, voy a fijarme cómo van las láminas. A esta vez cómo quedan bien maleables. Normalmente, cómo se trabajan las láminas. Hay dos formas de trabajarlas cuando se habla de esta preparación. Podés dejarla al dente, ¿qué quiere decir eso? Que tenga cierta resistencia a la masa, pero ¿qué pasa? No nos va a ser capaz de poder enrollarse. Hay otras personas que, por ejemplo, ni siquiera la precocinan, sino que directamente la van superponiendo. Pero, ¿cuál es la característica del relleno que usan? Es muy jugoso, tiene mucha salsa. Entonces, ¿qué pasa? La lámina se cocina en el horno con la salsa en vez de utilizar agua. Es una forma también válida de hacerse, queda muy interesante, pero corremos el riesgo de que no nos quede bien cocida la masa y que nos encontremos con la del medio, particularmente, siempre queda un poco más resistente. Entonces, hay que tratar de siempre darle una precocción. Bueno, yo sigo acá con los tomates, voy a empezar a calentar la sartén. Acuérdate que para hacer esta preparación, la fondue de tomate tiene que estar bien caliente en la sartén. Vas a agregar la materia grasa, en este caso aceite, puede ser aceite de oliva también, como puede ser aceite normal, sin ningún problema. Y vas a disponer los tomates. Ese choque de temperaturas es muy importante realizarlo para poder eliminar lo más que se pueda de la acidez del tomate. ¿Y qué tomate te recomiendo? Obviamente el tomate que esté un poquitito más pasado, que tenga ya unos cuantos días, que tenga la pulpa un poco más blanda y por sobre todo que el color del tomate sea lo más intenso posible. Entonces ahí ya por la maduración misma del tomate la acidez está eliminada en un gran porcentaje. Bueno, te tengo que hablar de algo muy importante. Te cuesta ir al gimnasio, empezás una dieta que la rompes ni bien comenzaste. Bueno, no te aplaudimos por eso, pero te tenemos muy buenas noticias. La poderosa dupla Jack y Pangao destruye de verdad la celulitis, la gordura y también la obesidad. Además de eso, ayudan a tonificar todos tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar al 021 522 610 o también al 0982 380 527. Bueno, sugerencias más que hechas. Ya la sartén está, vamos a esperar un poquito más, tiene que estar súper caliente. ¿Cuántas láminas más o menos te vas a trabajar por persona? Y esta la verdad que van a ser porciones como una lámina por persona, queda muy bien, es más que suficiente. También depende mucho del relleno que trabajes, como te digo, si son vegetales y es un relleno bastante light, de por ahí da para comer un poco más. Pero en este caso, como tiene jamón, queso, va a tener un poco de crema de leche también, una salsa de tomate, me parece que son bastantes elementos como para como plato principal, una de estas láminas va a ser suficiente. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, un breve corte y ya vamos a estar volviendo, vamos a estar trabajando la salsa, también los demás elementos de la preparación y estamos de vuelta por acá, Cocinemos Juntos. Muy bien, regresamos a Cocinemos Juntos. Estamos acá verificando estas últimas láminas de lasaña que habíamos puesto. Voy a ver de que queden un poquitito más cocidas. Acordate que tienen que estar bien cocidas, no tan al dente, para poder hacer nuestra preparación. Tengo la sartén súper caliente también. Un poco de aceite, como te había dicho. Sartén bien caliente. Por último agregamos la materia grasa. Entonces esta levanta temperatura también rápidamente. Y disponemos los cubos de tomate. Ese sonidito que hace al entrar en contacto, el sonido del sellado, es muy importante tenerlo porque es lo que te pauta de que está teniendo un choque térmico la preparación. Quiere decir que disminuís en gran cantidad la acidez del tomate y es muy importante eso porque nadie disfruta una salsa muy ácida del tomate. Una vez que termina ese choque térmico, ahí disponés de los demás ingredientes, en este caso un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y ya bajás la temperatura, no la dejás muy fuerte porque si no se seca demasiado y no conservás los jugos del tomate. Esto lo dejamos ahí, revolvemos. La sal va a ayudar a que el tomate libere mucho más su jugo y el agua ácida del tomate va a empezar a evaporarse. Bueno, esto lo dejamos acá, tranquilo, no nos preocupamos. Y nos pasamos para este lado donde te voy a mostrar
cómo vamos a trabajar nuestras láminas de lasaña. Les puse un poquito de papel arriba. Estas son las primeras que habíamos hecho. Más que nada para que no se sequen. Acuérdate que se empiezan a secar y la masa ya no tiene tan buena textura como al principio. Tengo acá las fetas de jamón, las fetas de queso. Tenés que tener lista una fuente, la tengo acá. Fíjate, tenés una fuente y lo primero que vas a hacer en esta fuente es disponer la crema de leche de la que te había pedido en la mise en place. Un poquito de la crema de leche, la distribuís bien por todo el piso de del molde, de la fuente que tengas. Ya acá pones un poquitito de nuez moscada. Fíjate que no le vamos a dar cocción a esto, no lo vamos a llevar a fuego. ¿Por qué? Porque es básicamente, vamos a estar dándole humedad a la preparación para que justamente no se pegue, no se quede nada por el recipiente. Y acá procedemos a cargarlo. Fíjate cómo vamos a hacerlo. La lámina de la lasaña, ponemos una feta de jamón. Vamos a disponer de una feta de queso. Una o dos fetas de queso, dependiendo. Sí, vamos a ponerle dos, para que quede mejor. Y lo vas a enrollar. La vas a enrollar. Tenés dos opciones. Podés cortarlo por la mitad y lo vas parando de este modo. O lo podés dejar en un formato canelón. Pero si lo dejamos en canelón, no va a quedar tan atractivo como te lo voy a presentar ahora, que justamente queda mucho más interesante cuando queda así parada. Lo juntás varios y después podés levantarlos así mismo y los presentás en un plato. ¿Querés hacer una preparación un poco más grande? Te muestro cómo lo puedes hacer. Pones otra feta de jamón, dos fetas más de queso, enrollás esto y nuevamente te preparas una lámina extra. Epa, esta se me quiere romper. No pasa nada si se quiere romper, simplemente la volvés a acomodar en donde estaba. Nuevamente acá el mismo procedimiento, pero esta vez vas a poner el otro rollo que habías hecho, lo vas a poner también dentro, entonces vas a generar mucho más volumen. Acuérdate que estás acostumbrado a la cantidad de láminas de lasaña porque normalmente la comemos así, una lámina tras otra. Entonces acá, por ahí le perfilás los costados para que se pueda parar bien. Ahí tenés una presentación mucho más grande. ¿Sí? Te vas armando así, vas armando, los vas poniendo uno al lado de otro, les pones buena cantidad otra vez de crema de leche por encima, un poco de queso para rallar y los vas a estar metiendo en el horno para que se gratinen. Vamos a también trabajar con la salsa de tomate. Todos estos elementos los vamos trabajando por separado y después vamos a unificar todo en un mismo plato. Antes de eso, antes de continuar, te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par te trae productos de frescos y calidad a tu mesa todos los días. ¿Qué clase de productos? Tenés harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar pedido instantáneo. Hacé todos tus pedidos al 081-397 y recordá, Grano Par es fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, voy a sacarme el resto de las láminas. Incluso voy a también poner unas cuantas más. Nuevamente, porque voy a seguir haciendo esto, tenemos que llenar toda la fuente. Esta es una presentación express que te doy para hacer la lasaña. Vos podés hacerla de manera tradicional, solo que para romper un poquitito con lo tradicional de la lasaña te hago esta propuesta. Vamos a poner unas cuantas más, porque ese molde hay que sí o sí llenarlo para la presentación. Normalmente tenés otra opción, si querés hacer una presentación express también, tenés la lámina de la lasaña y con esta misma lámina vos presentás una sola porción, que es poner la feta de queso, la feta de jamón y vas superponiéndola. Solo que necesitarías poder hacerla de manera casera para poder hacer una lámina más grande y de ese modo se llaman lasañas de un solo plato, ¿sí? Preparaciones de un solo plato. Que directamente con una sola lámina ya dispones toda la preparación. Bueno, te tengo que hablar de algo muy importante. Te cuesta ir al gimnasio, te cuesta hacer ejercicio, te cuesta terminar la dieta que comenzaste. Bueno, nosotros te traemos la solución. Jack y Pangao se juntaron para destruir la grasa, la celulitis acumulada y por sobre todo te ayudan a tonificar todos tus músculos. Así que llama a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también puedes hacerlo al número celular 0982-380-527. Son tus opciones para comunicarte con Dismar. Bueno, me sigo armando unos cuantos.
La lasaña creo que es uno de los platos favoritos por excelencia de muchas personas. Es realmente pasta con todo lo que te puedas imaginar adentro. Hay muchísimas variedades y hay muchísimas formas de hacerlo también. Incluso la masa misma varía muchísimo. Hay gente que utiliza pasta de semolín para hacer la lasaña, diferentes porcentajes de huevo respecto a la harina. Entonces de ese modo consiguen diferentes texturas. Bueno, yo me estoy quedando sin jamón y sin queso, así que vamos a hacer una presentación con estos dos, con las dos piezas más grandes, incluso con las dos chiquitas también podemos hacer algo. Bueno, fíjate, lo voy poniendo todo acá y recordá, lo importante en esta preparación es que tengas el horno bien caliente porque vas a tener que darle un dorado a todo esto. Estos se quedaron con bastante espacio, así que van a poder salir súper bien. Bueno, antes de continuar te tengo que hablar de un concierto que se acerca muy pronto, es el concierto de Alejandro Sanz. Vuelve otra vez a Paraguay después de mucho tiempo porque vos lo pediste, el gran y esperado concierto con todas sus canciones que hicieron historia, sus grandes éxitos, aquellas melodías que te enamoraron y las más recientes también. Así que todo eso lo tenés en una sola noche que será inolvidable. ¿Qué día? El 24 de abril, Estadio del Club Olimpia. Las entradas ya están a la venta en todos los puntos de Tiquetea desde 160.000 guaraníes. No te quedes sin tu entrada a este conciertazo que se acerca. Bueno, nosotros, fíjate cómo va quedando el tomate, cada vez se está haciendo como puré acá, que justamente a eso se refiere, se está fundiendo, que es lo interesante de la preparación. Vamos a retirarlo, no quiero que se cocine un poquitito, no quiero que se cocine más de la cuenta, pero esta vez vamos a agregarle un poquitito de crema de leche para darle más humedad. Y nos estamos preparando entonces una salsa rosada rústica, ¿sí? Vos si querés dejar esta salsa lisa, ¿qué haces? Licuás todo el tomate o lo mixás, le agregás la crema de leche y lo colás. ¿Para qué lo colás? Para eliminar la piel y las semillas que te puedan quedar. Esto vamos a ponerle por encima a la lasaña y nos vamos a guardar una parte importante para hacer la presentación después. Entonces, este se quiere zafar, lo acomodamos bien ahí. Y lo vamos a llevar al horno. ¿Por qué al horno? Porque acordate que el queso se tiene que derretir, tiene que tomar sabor la crema de leche de abajo y después vamos a estar desmontándolos y sirviéndolos. Así que vaya al horno, acordate, horno bien caliente. ¿Qué temperatura? Por lo menos 250 grados. ¿Durante cuánto tiempo? Y calculale por lo menos unos 10 minutos máximo. Entonces vos ya tenés que tener todos tus platos, todos tus demás utensilios listos. El queso para rallar que le vamos a poner frescos en el momento. Tenés ya la salsa de tomate lista. Va a ser simplemente emplatar la preparación. Un poco de cebollita de verdeo para darle algo de verde a la preparación y terminamos. Así que quédate prendido acá que ya vamos a hacerte la presentación del plato acá por Cocinemos Juntos. Bien, regresamos ya preparándonos para hacer nuestro emplatado porque la preparación ya ganó temperatura, se tomó bastante tiempo en el horno para que el queso se derrita, para que la masa quede crocante por fuera, la salsa también tome más temperatura y por sobre todo se hidrate lo que habíamos puesto por debajo, que era la crema de leche con la nuez moscada. Entonces eso perfumó también a la preparación por fuera. Lo que vamos a hacer nosotros es preparar lo que vamos a ir anexando. En este caso va a ser un poco de cebollita de verdeo, que vamos a poner también para romper los colores más opacos que tenemos con un poco de verde. Entonces tenemos un poco de cebollita de verdeo y también no puede faltar el queso rallado. Siempre está bueno que tengas un queso de pasta dura en casa que puedas tenerlo para rallar. Entonces dejamos de consumir el queso que se vende en bolsita, que normalmente no es la mejor calidad para estar consumiéndolo. Siempre está bueno que te compres un poquito de parmesano, un poquito de sardo. Te dura bastante tiempo y por sobre todo vos sabés de dónde viene el queso que estás rallando. Entonces, acá tenemos un poco de queso rallado, un poco de la cebollita. También tenemos nuestra salsa de tomate, la fondue. Voy a levantar un poquito la temperatura de esto. Se enfrió. Fíjate cómo queda de un color muy atractivo con el tomate fresco. Se ve que es una preparación
totalmente fresca, donde no utilizaste ninguna conserva, nada que venga en lata o en algún paquete, sino que es todo de tu producción. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Nada. Llevó por lo menos unos 15 a 20 minutos. Si tenés mucha más cantidad, ponés por ejemplo 1,5 kilos, 2 kilos de tomate, dale un poco más de tiempo para que se cocine mejor, pero básicamente es una preparación súper rápida de hacerse. Vamos a disponer un poco de la salsa de tomate acá. Vamos a escurrirla de ese modo. Ponemos un poquitito de verdeo. Y vamos a ir por nuestro plato principal. Antes de eso te tengo que hablar de Dismar. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos por tu estado físico y queremos que siempre estés pendiente de eso. La poderosa dupla de Jack y Pangao se juntaron para combatir la celulitis, la gordura y la obesidad. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura, al número 021-522-610, o también puedes hacerlo al número de celular 0982-380-527. Muy bien, voy a usar papel para sacar del horno mi preparación. Y vas a fijarte cómo queda. Lo que yo hice fue ponerle un poquitito de queso por encima. Más que nada unas fetas que me sobraron, unas fetas de queso que me habían sobrado. Entonces con eso se derritió, tomó buen aspecto. Ups, acá me está costando sacar la preparación. Ahí está. La retiro con la rejilla. Ahí va. Fíjate cómo quedó. Se derritió bien el queso. Está la salsa de tomate ahí bien caliente. Se puede apreciar que es bien natural. La crema de leche también hirvió lo suficiente como para poder perfumar el resto de la preparación. Vamos a mudarnos para este lado. Y vamos a sacar. Está bien, están todos bien pegaditos. Así que vamos a poder sacar unos cuantos, me parece. Vamos a liberar estos dos. Son los más pequeños. Y vamos a jugar con estos dos grandes de acá. Ahí, despacio, despacio, no se caigan. Ahí vamos. Me equivoqué, te había dicho que una porción, uno de estos rollitos iba a ser suficiente. Yo ahora cambio de opinión, me parece que con dos te va a quedar mucho mejor. Bueno, ahí va eso. Vamos a poner un poquitito más de verde por encima. Y, por supuesto, el queso fresco. Mientras yo voy haciendo este emplatado, te tengo que contar, te tenemos que informar más o menos de dónde viene la lasaña. Y para eso nosotros te preparamos un material con la historia de qué país proviene, qué ingredientes se suele utilizar y por qué es un clásico de los días de pasta. Así que te presento el material sobre la lasaña y ya volvemos para terminar nuestra preparación. La lasaña es un tipo de pasta de origen griego-italiano. La palabra lasaña proviene del griego lasagnon, a través del latín lasanum, que se refiere al caso en el que se cocinaba. Esta pasta se caracteriza porque se sirve en láminas intercaladas con carne, verduras o pescados. Su preparación e ingredientes varían según la región donde se prepare. Debido a la internacionalización del plato, en algunos lugares se lo prepara con dos tipos de salsas, la salsa boloñesa o la salsa blanca. Y finalmente, cuando se terminan las láminas, se vierte encima la salsa bechamel, acompañado de abundante queso rallado para gratinarla en el horno. Se sirve como una entrada o primer plato caliente que se suele comer en invierno o en periodos fríos de la primavera. Bueno, seguramente habían datos que no tenías presentes de esta preparación. Un clásico, normalmente la presentación más conocida es la de las láminas, una por encima, pero yo te traigo una que rompe un poquitito esos esquemas, una lasaña express, súper fácil de hacerse. Vamos a hacer un repaso de lo que hicimos. ¿Qué fue? Básicamente, primero empezamos a cocinar las láminas para después tenerlas listas. Acuérdate que tenés que cocinarlas bien, que no te queden al dente, porque si no, cuesta después hacer los rollos. Y preparamos una fondue de tomate. Básicamente el tomate cortado en cubitos, sartén bien caliente, materia grasa, incorporamos los tomates, se fundieron, lo terminamos con un poco de crema de leche. Las láminas de lasaña que hicimos, le cargamos jamón, queso, las paramos, en la base pusimos un poco de crema de leche con nuez moscada, lo llevamos a horno fuerte, se cocinó bien y lo retiramos. Después sacamos
lo pincelamos con un poquito de la salsa de tomate e hicimos nuestra presentación. Así que esa es la opción que te traigo hoy, una lasaña express, fácil de hacerse, muy rápida y por sobre todo con todo el sabor y los gustos que puedas imponerle vos mismo o los que te estamos ofreciendo nosotros. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.